Primeramente haremos una breve referencia a los elementos que constituyen los seres vivos. Diremos que estos elementos son los mismos que integran la sustancia orgánica, pero difieren básicamente en las proporciones en que se encuentran. Así vemos que en la sustancia orgánica de los seres vivos predominan estos 4 componentes que son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que incluimos dentro de los llamados elementos primarios, que son los que se encuentran entonces en mayor cantidad en los seres vivos. Recordamos que el carbono tiene 4 valencias y es a su vez dentro de los elementos primarios el más importante, ya que constituye el esqueleto sobre el cual se encuentran ordenadas o acomodadas las demás moléculas. Por eso decimos que los seres vivos son seres carbonados, ya que están construidos sobre un eje de carbono. El hidrógeno tiene 1 valencia, el oxígeno tiene 2 valencias y el nitrógeno tiene 3. También hay una cantidad de elementos primarios que están en menor proporción que estos mencionados, como podríamos citar al calcio, al fósforo y otros más. Los llamados elementos secundarios se encuentran en menor cantidad que los elementos primarios, pero siempre en más del 1% del peso del cuerpo. Se pueden clasificar de muchas formas, pero una de ellas, tal vez la más utilizada, sea en elementos secundarios constantes, que son los que se encuentran en casi todos los seres vivos, como el magnesio, sodio, cloro, azufre, potasio, o elementos secundarios variables que se encuentran solamente en algunas especies, como el caso del hierro, que es abundante en los mamíferos, ya que la hemoglobina que se encuentra en el interior de los glóbulos rojos tiene una alta proporción de hierro. Un tercer grupo de elementos que se encuentran todavía en menor cantidad son los llamados oligoelementos, que están en menos del 1% del peso del cuerpo. Esto no significa que no sean necesarios. El hecho de estar en una pequeña cantidad, muchas veces muy inferior al 1%, no determina que no sean indispensables e imprescindibles como todos los otros elementos. Al mismo tiempo también debemos decir que la cantidad de cada uno de los oligoelementos es precisa y es regulada por el organismo y se mantiene gracias a una correcta alimentación, ya que no es necesario incorporar mayor cantidad de oligoelementos que los que provienen de la alimentación. En este cuadro vemos las proporciones relativas de algunos de los elementos mencionados, sobre todo de los primarios, comparando en barras de color rojo la cantidad en que se encuentran en los seres vivos y en color verde la cantidad en que se encuentran en la sustancia inerte. El hidrógeno, por ejemplo, vemos que está en una alta proporción en los seres vivos y una baja proporción en la sustancia inanimada. El carbono, como también se mencionó, alta proporción en los seres vivos y una menor proporción en la sustancia inerte. El oxígeno está en mayor proporción en la sustancia inerte que en los seres vivos, el nitrógeno en proporciones parecidas, el calcio en mayor proporción en la sustancia inerte, el sodio también, el fósforo en igual proporción, y así podríamos seguir enumerando.
Como conclusión de este pequeño cuadro, entonces, podemos decir que la principal diferencia que hay entre la composición química de los seres vivos y de la sustancia inanimada es la proporción en que se encuentran los distintos elementos. Aquí vemos el porcentaje que ocupa algunas de las sustancias que estamos mencionando dentro del organismo. El agua es el 70% de cualquier ser vivo en promedio. La gran mayoría entonces de cualquier ser vivo es agua. Los iones inorgánicos son un 1%. Los azúcares simples y los precursores de los azúcares también el 1%. Los aminoácidos, que como veremos después son la unidad de las proteínas, menos del 1%. Los nucleótidos, que son la unidad de los ácidos nucleicos, menos del 1%. Los ácidos grasos, que son la unidad de los lípidos, el 1%. Y otra pequeña cantidad, un 0,2%, todo el resto de los demás elementos que podríamos mencionar. Mientras que las llamadas macromoléculas, que son las proteínas, los ácidos nucleicos, los polisacáridos o azúcares complejos y también los lípidos complejos, ocupan el 26% restante. Entonces tenemos aquí que cualquier ser vivo, en términos generales, tiene 7 partes de agua y casi el resto es todo macromoléculas, proteínas, ácidos nucleicos, azúcares complejos y lípidos. Mientras que hay un pequeño porcentaje que suma un 4% con todos los demás elementos químicos. En este esquema vemos cualquier molécula orgánica que siempre está formada por un eje, por un esqueleto que es de carbono. Como decimos, el carbono es el principal constituyente de los seres vivos. El carbono con sus 4 valencias, tomamos cualquiera y vemos que tiene 4 valencias, se une por una de esas valencias con otro carbono formando cadenas. La materia viva está constituida entonces por cadenas de carbono de distinta longitud y en las 3 valencias restantes hay distintos elementos de acuerdo a la sustancia de que se trate. Muchas veces se simplifica la fórmula dejando solamente las rayitas de las valencias y entre una valencia y otra no se pone nada porque está implícito, se da por sobreentendido que cuando no se pone nada entre una valencia y otra hay carbono. El carbono que forman los seres vivos es el mismo carbono que constituye la sustancia inerte, como por ejemplo los diamantes, que son carbono puro, o el carbón. La diferencia no es en el tipo de sustancia química o de elemento que forma la materia viva, sino la proporción, que es diferente entre los seres vivos y la sustancia inanimada. Entonces, tanto los animales como los vegetales están constituidos de la misma manera. Con respecto a esto, quisiera aclarar ya desde un comienzo que los animales constituyen un reino de los seres vivos, los vegetales constituyen otro, pero hay 3 reinos más de seres vivos que nosotros solemos olvidar y que vamos a repasar en el capítulo 5. Con respecto al hidrógeno, recordamos que el hidrógeno está constituido, como todo átomo, por un núcleo donde se encuentran los protones con carga positiva y los neutrones, si es que los tuviera, que no tienen carga eléctrica. En el caso del hidrógeno tiene un solo protón y no tiene neutrones. Y en los orbitales periféricos se encuentran girando los electrones con carga negativa,
que están en igual número que los protones, por lo cual el átomo no tiene carga eléctrica. Sin embargo, si nosotros sacáramos electrones o agregáramos electrones, produciríamos un desequilibrio entre esas cargas que no serían balanceadas por las cargas de los protones del núcleo, y el átomo pasaría a tener carga eléctrica. Si le agregamos un electrón, por ejemplo, el átomo tendría una carga negativa. Y si le sacamos un electrón, el átomo tendría una carga positiva además. Eso es lo que se denomina ión. Un ión, entonces, es un átomo con carga eléctrica. El hidrógeno es el elemento químico más simple, y si le sacamos el electrón con su carga negativa, nos queda solamente el protón con la carga positiva, y eso constituye el ión hidrógeno o hidrogenión, que es un constituyente fundamental de cualquier ser vivo y que es regulado por una serie compleja de mecanismos que ya también vamos a estudiar. Nuevamente aquí repasamos el número de valencias de algunos de los principales elementos mencionados. El carbono, que tiene 4 valencias, el nitrógeno, que tiene 3, aunque puede variar su número de valencias de acuerdo a las situaciones, el oxígeno, que tiene 2 valencias, y el hidrógeno, que no está representado aquí y que tiene 1 valencia. Luego de este muy pequeño repaso de algunos conceptos fundamentales que se deben traer sin duda del colegio secundario, vamos a comenzar con el estudio de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, entonces, son uno de los 4 constituyentes orgánicos de los seres vivos, junto con los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Si nosotros observamos, como en este dibujo, un hidrato de carbono complejo o azúcar complejo, que también se llama polisacárido, nos encontramos con que es una cadena ramificada de unidades más simples que se repiten y que se denominan monosacáridos o azúcares simples. Cada uno de esos monosacáridos, si nosotros lo ampliamos y vemos su fórmula química, nos encontramos con que es una cadena de carbonos unidos entre sí, con la característica de que esos carbonos se unen formando un anillo cerrado, lo que determina que el monosacárido tenga esta forma geométrica o alguna otra de acuerdo al número de carbonos, como ya vamos a mencionar también. Por lo pronto, entonces, vemos que los hidratos de carbono pueden ser simples o complejos. Los simples, cada uno de estos, se llama monosacárido, y los complejos resultan de la unión de muchos monosacáridos y se denominan polisacáridos, formando cadenas ramificadas unidas entre sí por uniones que se denominan uniones glicosídicas. Los hidratos de carbono se denominan de esta manera por su fórmula general, en la cual observamos que por cada molécula de carbono que haya, vamos a encontrar 2 moléculas de hidrógeno y 1 de oxígeno. Como H2O es agua, se le ha dado el nombre a estos componentes o a estos compuestos orgánicos de hidratos de carbono. Pero atención, que esto no quiere decir que el hidrato de carbono tenga agua, porque el hidrógeno, los 2 hidrógenos, no están unidos con el oxígeno en el hidrato de carbono. Están por separado, están de otra manera, pero en la fórmula bruta, simplemente contando los carbonos, los hidrógenos y los oxígenos,
nos da que por cada carbono es como si hubiera una molécula de agua. También se los denomina glúcidos o azúcares, porque muchos tienen sabor dulce y son la mayor cantidad de sustancia orgánica de la Tierra. Si analizamos ahora un poquito más la fórmula, comenzando por los monosacáridos, como ya hemos dicho, los monosacáridos son cadenas de carbono de un número variable que va de 3 a 7 carbonos. En este caso, la cadena tiene 4 carbonos. También habíamos dicho que esos carbonos están unidos formando un ciclo. Sin embargo, aquí los vemos en línea. Esta representación de los hidratos de carbono, poniendo los carbonos en línea recta, se denomina fórmula de Fischer. Y la hacemos de esa manera para simplificar. En esta fórmula, nosotros vemos que hay una cadenita entonces de 4 carbonos, por lo cual este se llamaría tetrosa. Lo ponemos como ejemplo de cualquiera de los otros monosacáridos que ya vamos a mencionar. Y nosotros vemos que cada carbono está unido por las 3 valencias que le sobran, que aquí han sido representadas como un solo palito. Está unido por las 3 valencias que le sobran, como decía, con una sustancia química. En el primer carbono de la cadena, los hidratos de carbono simples, los monosacáridos, pueden estar unidos con un grupo llamado aldehído. El aldehído solo puede estar en el primer carbono. El resto de los carbonos está unido con un alcohol. Por lo cual, este monosacárido podríamos nosotros decir que es un aldehído polialcohólico, que es uno de los grupos de monosacáridos que existen. El otro grupo de monosacáridos, y son solamente 2, consiste en que la cadenita de carbonos, que en este caso también tiene 4, tiene en el segundo carbono un grupo químico llamado cetona, mientras que en el resto de los carbonos tiene alcoholes de distinto grado. Este grupo de monosacáridos podemos llamarlo entonces cetonas polialcohólicas. Y no hay más grupos. Entonces, en términos generales, como dice la página 8 abajo, los hidratos de carbono son polialcoholes con un grupo aldehído y polialcoholes con un grupo cetona. De acuerdo al número de carbonos que tenga un monosacárido, recibe un nombre distinto. Recién acabamos de ver monosacáridos de 4 carbonos que se denominan tetrosa, pero tenemos los de 3 carbonos que se llaman triosas, los de 5 pentosas, los de 6 hexosas y los de 7 son las heptosas. Nuevamente tenemos aquí un ejemplo de un monosacárido, en este caso de 6 carbonos. El carbono 1 tiene un grupo aldehído, luego lo vamos a ver en otro esquema, y el resto de los carbonos tienen alcoholes de distinto grado. Como tiene 6 carbonos, estamos aquí en presencia de una hexosa, y como tiene grupo aldehído en el carbono 1, es una aldohexosa. Aquí vemos nuevamente que hay entonces 2 grupos de monosacáridos que son las aldosas, las que tienen grupo aldehído, que pueden ser de 3 carbonos, 4, 5, 6 o 7, que no están representadas en esta gráfica. Y el otro grupo es el de las cetosas, que pueden tener 3 carbonos, 4, 5, 6 o 7, que tenemos representado aquí.
Tenemos ahora ejemplos de monosacáridos, en este caso de 6 carbonos, o sea de hexosas, y se han representado una de cada grupo. De las aldohexosas, estamos viendo los primeros carbonos de la cadena. Vemos aquí lo que es el grupo aldehído, para el que no lo recuerda del colegio secundario. Un grupo aldehído es carbono, unido con oxígeno por una doble ligadura y unido por hidrógeno por la ligadura restante. Ese entonces es el llamado grupo aldehído. Insisto que se lo encuentra siempre en el carbono 1. Como tiene 6 carbonos, este azúcar y grupo aldehído es una aldohexosa. Específicamente, de todas las aldohexosas que hay, es la glucosa. En el resto de los carbonos tiene alcoholes. El alcohol es carbono, grupo oxidrilo de un lado e hidrógeno del otro. Otro ejemplo de monosacárido, en este caso del grupo de los que tienen cetona, siempre en el carbono 2, nos encontramos con un monosacárido de 6 carbonos, si lo viéramos completo, o sea una hexosa, pero con una cetona, por lo tanto es una cetohexosa. Observen el grupo cetona, que es carbono, unido con una doble ligadura a un oxígeno y sin hidrógeno. En este caso, de todas las cetohexosas que hay, esta es la fructosa. Aquí observamos que estas fórmulas, llamadas de Fischer, como vengo mencionando, si bien son sencillas, no son la fórmula real de los hidratos de carbono, de los monosacáridos, sino que las fórmulas correctas son las llamadas representaciones de Haworth, que aquí vemos en dos variantes, la fórmula completa y la fórmula simplificada, en las cuales se observa que los carbonos se han unido formando un ciclo y determinando una forma geométrica. Observen ustedes que en la fórmula simplificada no se han colocado los carbonos en las esquinas porque, como decía al comienzo de esta explicación, cuando hay dos valencias unidas y no se pone nada, se da por sobreentendido que lo que va ahí es carbono. Pasamos ahora a los polímeros de los monosacáridos, o sea, los polisacáridos. Como se ve en este esquema, resultan de la unión de dos o más monosacáridos. En la realidad son miles de monosacáridos los que se unen para constituir un polisacárido. Aquí hemos dibujado solamente 3, representados como barras de color verde. Simplemente para indicar que la unión entre un monosacárido y otro se realiza por medio de la llamada unión glicosídica. Vamos a analizar ahora con más detalle cómo es la unión glicosídica. La unión glicosídica es una unión por condensación. ¿Qué significa esto? Significa que los dos monosacáridos que tenemos representados aquí con sus fórmulas de Haworth se van a unir. Tenemos el signo más que lo representa, y al unirse va a quedar formada una molécula de agua. Eso se denomina unión por condensación. ¿Y cómo es exactamente esa unión? Muy sencillo.
consiste en que el oxidrilo de un monosacárido se une con el hidrógeno del oxidrilo de otro monosacárido. El oxidrilo más un hidrógeno forman agua. Al quedar libre la valencia donde estaba aquí el oxidrilo, se une con la valencia que le queda libre al oxígeno donde estaba el hidrógeno. Y esa es la unión glicosídica. Hemos visto entonces cómo se unen los monosacáridos. De acuerdo al número de monosacáridos que tenga la molécula de polisacárido, recibirá un nombre. Se llama oligosacárido cuando se unen desde 2 hasta 10. Dentro de los oligosacáridos, específicamente, reciben el nombre de disacáridos los que tienen 2 monosacáridos unidos, como por ejemplo la maltosa, que es la unión de glucosa más glucosa, la sacarosa, que es glucosa más fructosa, y la lactosa, que es glucosa más galactosa. Observen que en todos los casos hay glucosa, y por eso decíamos que es el hidrato de carbono más común y además la sustancia orgánica más abundante en el planeta. Si se unen 3 monosacáridos se llamará trisacárido, si se unen 4 se llamará tetrasacárido. Y si se unen más de 10 se denomina polisacárido. Dentro de los polisacáridos tenemos también ejemplos muy importantes, como la celulosa, que es un polisacárido exclusivamente vegetal, no se encuentra en los animales, y que además el ser humano, cuando la come, no la digiere, porque no tiene las enzimas, los jugos gástricos o digestivos necesarios para degradar a la celulosa. Por lo tanto, cuando se come, cuando se ingiere glucosa, pasa por el estómago sin digerirse, pasa por el intestino sin digerirse y por lo tanto tampoco se absorbe en el intestino, no pasa al interior del cuerpo, sino que atraviesa todo el tubo digestivo y sale formando parte de la materia fecal. Está formada por 200 a 2500 moléculas de la glucosa. La celulosa, al no ser digerible, durante muchos años, hasta hace poco tiempo en realidad, no se le dio la importancia que tiene actualmente, ya que se decía que si no se digiere poco puede aportar al organismo. No aporta calorías, por ejemplo, ni aporta nada a la materia viva, la celulosa. Sin embargo, actualmente, y desde hace unos años, vuelvo a repetir, se ha descubierto que comer celulosa incide en forma directa sobre las posibilidades de tener ateroesclerosis. ¿Cómo es esto? La ateroesclerosis se produce por el depósito de grasas en las arterias. Al depositarse grasas, las arterias se van cerrando hasta que se obstruyen y producen un determinado síntoma. Si las arterias afectadas son las del corazón, se producirá el infarto de miocardio. Si las arterias afectadas son las de las piernas, se producirá un cuadro que lleva a la obstrucción arterial que puede llevar a la necesidad de una amputación. Y si la obstrucción se produce a nivel de las arterias cerebrales en forma paulatina, lleva a la demencia senil, que es lo que habitualmente la gente conoce como ateroesclerosis. Ateroesclerosis en realidad puede ser en cualquier parte del cuerpo. Y como decía, esa ateroesclerosis es producida por el aumento de los lípidos y su depósito en la pared interna de las arterias. La celulosa ha demostrado que disminuye ese depósito de grasa en las arterias por mecanismos todavía
no del todo conocidos, pero sí está totalmente demostrado que las personas que comen más celulosa tienen menor proporción de aterosclerosis y por lo tanto menor proporción de infarto, de obstrucciones de arterias en las piernas y de aterosclerosis cerebral senil. La celulosa se la encuentra entonces en los vegetales, fundamentalmente en las cáscaras de las frutas y verduras, en lo que se denominan los vegetales integrales. Integrales quiere decir que tienen cáscaras y por lo tanto se recomienda ingerir celulosa, que también se la denomina fibra alimentaria. Por eso hoy en día es tan común y tan popular la recomendación de comer fibra alimentaria. Otro ejemplo de polisacárido propiamente dicho, o sea con más de 10 monosacáridos, es el almidón, que también es exclusivamente vegetal, pero a diferencia de la celulosa, el ser humano la digiere a esta molécula y por eso el almidón engorda. El almidón que se encuentra sobre todo en la papa, en la batata, y no tiene ese efecto beneficioso sobre la aterosclerosis. Otro ejemplo es el glucógeno, que es un polisacárido exclusivamente animal. Se lo encuentra sobre todo en el hígado, donde se deposita y se almacena para el caso en que se necesite utilizarlo rápidamente. En el caso de que la célula necesite energía, recurre al hígado, donde está almacenado el glucógeno. Y también se encuentra mucho glucógeno en los músculos, porque es la fuente de energía y el músculo gasta muchísima energía cuando se pone en actividad. El glucógeno es la reserva de energía de acceso rápido en los seres vivos. Eso quiere decir que cuando una célula necesita energía, recurre en forma inmediata a el glucógeno. Mientras que los lípidos, como vamos a ver después, son una fuente de energía, pero de acceso mediato. O sea, los lípidos se almacenan y tardan más tiempo en salir de ese almacén e ir a la célula. Por otro lado, la cantidad de glucógeno que se puede almacenar es poca, mientras que la cantidad de lípidos que se puede almacenar es muy grande, y ya lo vemos en las personas que engordan, que lo hacen exclusivamente por un aumento de la cantidad de lípidos. Y es a su vez, dentro de los elementos primarios, el más importante, ya que constituye el esqueleto sobre el cual se encuentran ordenadas o acomodadas las demás moléculas. Por eso decimos que los seres vivos son seres carbonados, ya que están construidos sobre un eje de carbono. El hidrógeno tiene una valencia, el oxígeno tiene dos valencias y el nitrógeno tiene tres. También hay una cantidad de elementos primarios que están en menor proporción que estos mencionados, como podríamos citar al calcio, al fósforo y otros más. Los llamados elementos secundarios se encuentran en menor cantidad que los elementos primarios, pero siempre en más del 1% del peso del cuerpo. Se pueden clasificar de muchas formas, pero una de ellas, tal vez la más utilizada, sea en elementos secundarios constantes, que son los que se encuentran en casi todos los seres vivos, como el magnesio, sodio, cloro, azufre, potasio, o elementos secundarios variables que se encuentran solamente en algunas especies, como el caso del hierro, que es abundante en los mamíferos, ya que la hemoglobina, que se encuentra en el interior de los glóbulos rojos, tiene una alta proporción. Primeramente haremos una breve referencia a los elementos que constituyen los seres vivos. Diremos que estos elementos son los mismos que integran la sustancia orgánica,
pero difieren básicamente en las proporciones en que se encuentran. Así vemos que en la sustancia orgánica de los seres vivos predominan estos 4 componentes que son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que incluimos dentro de los llamados elementos primarios, que son los que se encuentran entonces en mayor cantidad en los seres vivos. Recordamos que el carbono tiene 4 valencias, elementos que los que provienen de la alimentación. En este cuadro vemos las proporciones relativas de algunos de los elementos mencionados, sobre todo de los primarios, comparando en barras de color rojo la cantidad en que se encuentran en los seres vivos y en color verde la cantidad en que se encuentran en la sustancia inerte. El hidrógeno, por ejemplo, vemos que está en una alta proporción en los seres vivos y una baja proporción en la sustancia inanimada. El carbono, como también se mencionó, alta proporción en los seres vivos y una menor proporción en la sustancia de hierro. Un tercer grupo de elementos que se encuentran todavía en menor cantidad son los llamados oligoelementos, que están en menos del 1% del peso del cuerpo. Esto no significa que no sean necesarios. El hecho de estar en una pequeña cantidad, muchas veces muy inferior al 1%, no determina que no sean indispensables e imprescindibles como todos los otros elementos. Al mismo tiempo también debemos decir que la cantidad de cada uno de los oligoelementos es precisa y es regulada por el organismo y se mantiene gracias a una correcta alimentación, ya que no es necesario incorporar mayor cantidad de oligoelementos